Buenos días. Los factores asociados a riesgo de caídas en adultos mayores representan un desafío significativo en el ámbito de salud pública, ya que van más allá de las consecuencias físicas, posibles lesiones y discapacidades, afectando la calidad de vida y autonomía. Actualmente, las caídas son la segunda causa de muerte por lesiones accidentales o no intencionales que constituyen lo que es el síndrome geriátrico multifactorial, el cual se define como cualquier evento involuntario que afecte el equilibrio del paciente el cual provoque que el cuerpo descienda al suelo o sobre una superficie firme. En la República Dominicana, la ley número 352-98 establece que una persona es considerada persona de la tercera edad a partir de los 65 años. Se estima que entre el 30 y el 40% de los adultos mayores de 65 años sufren caídas cada año, porcentaje que aumenta al 50% al estos llegar a los 80 años, y casi el 60% de los adultos mayores presentan antecedentes de caídas previas. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que es el envejecimiento es un proceso biológico en el cual incrementa el riesgo de enfermedades y la muerte, lo mismo que coloca a los adultos mayores en una situación vulnerable. Lo que es las caídas en los adultos mayores se considera como un evento externo según la clasificación internacional de enfermedades, teniendo en cuenta lo que son las causas intrínsecas como la edad, el sexo, historial de caídas y enfermedades crónicas, y extrínsecas como lo que son las condiciones del entorno físico. En la República Dominicana se habla de que las caídas en los adultos mayores generan una gran carga en los sistemas de salud, ya que generan altas tasas de hospitalización y visitas a emergencia, lo mismo que afecta lo que es a los pacientes como a sus familiares. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, estima que una de las principales causas de atención médica inmediata son las caídas, y se estima que el 25% de estos adultos mayores de 65 años sufren caídas. Además, el 70% de las muertes accidentales en adultos mayores de 75 años son en consecuencia de las caídas. Sin embargo, existe una escasez en lo que es una escasez de estudios centralizados en lo que son esta población mayor, abarcando lo que es ya la necesidad de abordar lo que son las necesidades individuales para mejorar su seguridad. En comunidades como en Boca Canasta, donde los adultos mayores enfrentan una falta de una infraestructura adecuada, generando o reflejando lo que son las dificultades adicionales que este grupo abarca, subrayando la urgencia de intervenciones para una mejoría o una mejoría de su bienestar. En este contexto, surge la presente investigación con el objetivo general de identificar los factores asociados a riesgo de caídas en adultos mayores de 65 años que residen en la comunidad de Boca Canasta, Baní, República Dominicana, en el periodo febrero-abril 2025. De este derivan los siguientes objetivos específicos: determinar la prevalencia de riesgo de caídas en mayores de 65 años, evaluar la relación entre el riesgo de caídas y el sexo, analizar la influencia del uso de fármacos en el riesgo de caídas, examinar los déficits sensorial y su asociación con el riesgo de caídas, determinar cuáles factores no biológicos influyen en el riesgo de caídas, evaluar el estado mental y el riesgo de caídas, y comprender la influencia entre el IMC y el riesgo de caídas. A continuación, mi compañera Isabela Díaz. Material y métodos. Este estudio fue de tipo observacional, de corte transversal, descriptivo, analítico y prospectivo. El mismo basado en la guía Stroud, Strategic Reporting of Observational Studies in Epidemiology y parecidos observacionales. Para la elección de la muestra se contó con una población de 3.237 personas residentes en la comunidad de Boca Canasta, provincia de Peravia. Luego de contabilizar las 934 fichas familiares actualizadas entre los años 2022 y 2024. Luego de esto se realizó un cálculo muestral para asegurarnos de que la muestra fuera representativa, lo que implicó una proporción esperada de 7.9, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, dando como resultado una muestra esperada de 108 participantes. Sin embargo, debido a las dificultades obtenidas al momento de recolectar la muestra, se decidió seleccionar la muestra por medio de visitas domiciliares de acuerdo a las fichas familiares, con
finalmente se convirtió en un muestreo no probabilístico por conveniencia. Como criterios de inclusión, para establecer lo que sería la muestra del estudio, se incluyeron personas mayores o iguales a 65 años, residentes permanentes de la comunidad de Boca Canasta, provincia de Peravia, y haber aceptado el consentimiento informado y contar como observador. Por otro lado, como criterios de exclusión, implicaron adultos con discapacidad física total que impidiera la deambulación, como paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, fracturas múltiples, osteoporosis avanzadas u otras patologías, adultos con deterioro cognitivo severo sin acompañante presente y adultos con trastornos psiquiátricos descompensados que impidiera la recolección de datos. Como herramienta de recolección de datos se seleccionó la escala estandarizada de riesgo de caídas creada por James Stanton, que evalúa el riesgo de caídas de acuerdo a 5 apartados que fueron tomados como variables para este estudio. Entre estos, el uso de fármacos, los déficits sensoriales, el estado mental, caídas previas y deambulación. Además de esto, se agregó lo que sería el sexo, los factores no biológicos y el índice de masa corporal para evaluar la relación de estos con lo que sería el riesgo de caídas, por lo que se registró la talla mediante una cinta métrica y el peso mediante una balanza de la marca Hellkit 2019. Luego de comprobada su calibración mediante la toma de muestras del peso de uno de los investigadores, siendo eso de 68 kilogramos con una desviación estándar de 0.90 kilogramos en cada toma. Además de esto, se utilizaron diversos métodos estadísticos, entre estos la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que indicó una distribución asimétrica de los datos, por tanto se utilizaron la mediana y el rango para resumirlos. Se utilizaron diversas pruebas de chi cuadrado para evaluar la relación entre lo que sería el sexo, el uso de fármacos, los déficits sensoriales y el estado mental y factores no biológicos. En el caso del uso de fármacos también se agregó una corrección de Bonferroni para evitar lo que serían errores tipo 1. Además de esto, también se agregó una regresión de Spearman para evaluar lo que sería el índice de masa corporal y su relación con el riesgo de caída. Resultados. Tabla número 1, características sociodemográficas de la población. La distribución de la población incluyó que esta tenía una mediana edad de 73 años, con un rango entre los 65 y los 89 años. El sexo predominante fue el masculino, representando el 51% de la muestra. En lo que respecta a la ocupación, el 36% presentó ser ama de casa, mientras que el 27% desempleados. El resto se equilibró en lo que sería personas pensionadas con un 9%, dueños de almacén con un 7%, agricultores con un 6% y un 17% que se encontraban en otras ocupaciones. En lo que respecta a las comorbilidades, la principal fue la hipertensión arterial, mostrando un 51% de la muestra, seguida de la diabetes mellitus con un 21%. Se encontró un 2% que tenía osteoporosis, un 1% con insuficiencia renal, 15% con otras patologías y un 10% registró no tener ninguna otra comorbilidad. En lo que respecta al estado civil, el más predominante fue la soltería con un 40% de los datos y los que se encontraban divorciados con un 31%. Por otro lado, solamente un 4% se encontraban casados o en unión libre. Ya por último, la raza predominante fue la raza mulata con un 70% de los datos, seguido de la raza blanca con un 25% y la raza negra con un 5%. A continuación, mi compañero Félix Romero. Bien, gráfica número 1. Prevalencia de riesgo de caídas en adultos mayores de 65 años. En este gráfico de pastel se observa la relación que existe entre lo que es aquellos encuestados mayores de 65 años, dentro de los cuales aquellos que no tuvieron riesgo de caídas fueron de 79% y aquellos que sí tuvieron fueron de un 21%, siendo esto de 85 y 23 de la muestra respectivamente. Tabla número 2. Relación de los factores de riesgo asociados a caídas. En la presente tabla se observan las diferentes variables observadas y tomadas. Comenzamos con el sexo, pues se tomó como hipótesis nula que no existe una relación entre lo que es el sexo y el riesgo de caídas, mientras que se realizó una hipótesis del investigador, la cual plantea que sí existe una relación entre dichas variables. El valor de P de esta fue de 0.2023, con lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula y por tanto admitiendo que no existe una relación entre estas variables. Sobre la influencia del uso de fármacos, pues se planteó como hipótesis nula lo mismo, que no existe una relación entre las variables y el riesgo de caídas, mientras que la hipótesis del investigador planteó todo lo contrario. Para el uso de fármacos se realizó una corrección de Bonferroni, la cual se realizó para evitar errores de tipo 1, con lo cual obtuvimos un valor de P nuevo obtenido de 0.0023. Dicho esto, aquellos
el valor de P que se obtuvo con mayor significancia fue el de los tranquilizantes sedantes, con un factor de riesgo del 0.05. Por otro lado, ninguno de los otros fármacos que se observaron tuvieron una relación significativa entre ellos. Continuando, sobre las alteraciones o los déficits sensoriales, aquellos que tuvieron una relación mayor fueron los que son las visuales, siendo esto con un 8 del total de la muestra, continuando con lo que son las extremidades. El valor de P obtenido en este fue del menor del 0.05. Continuando con los factores no biológicos, estos no tuvieron una relación significativa entre estas y las variables. Por último, el estado mental y el riesgo de caída se obtuvo un valor de P del 0.3969, con lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de lo mismo, de que no existe una relación entre dichas variables. Bien, gráfica número 2. Influencia del índice de masa corporal en el riesgo de caídas. En dicha regresión de Spearman, lo que se realizó fue en el eje X, como se puede observar, el índice de masa corporal yendo desde el 15 hasta el 45, y el valor del riesgo de caídas obtenido por la escala de JH Downtown desde el 0 hasta el 5. Dicha regresión arrojó una RHO de Spearman de 0.186, lo cual quiere decir o se traduce en que esta hay una relación significativa pequeña entre lo que es el aumento del riesgo de caídas y lo que es el índice de masa corporal. Por otro lado, el valor de P de esta arrojó un 0.027. A continuación, mi compañera María del Campo. Conclusiones. El estudio realizado en la población mayor de 65 años por la experiencia operable del Grupo Americano muestran que el 79% no evidenció el riesgo de caída según la escala de comparación. Esto sugiere que, aunque la mayoría de las personas mayores encuestadas no presentaban riesgo de caída, hay una fracción significativa que requiere una atención preventiva. Siguiendo con esto, tenemos que estos resultados concuerdan con la investigación de prevalencia de caídas y factores intrínsecos realizadas en personas adultas mayores de Suárez y colaboradores, donde los adultos mayores de la comunidad presentaron 100% de riesgo de caída leve en la escala de equilibrio de Berger. Por otro lado, se encontró que los fármacos que mostraron una relación importante con el riesgo de caída fueron los tranquilizantes sedantes, mientras que los hipotensores, antidepresivos, antiparkinsonianos, diuréticos, otros y la no utilización de fármacos no mostraron una relación con el riesgo de caída. Esto se correlaciona con lo observado en el estudio del uso de medicamentos psicotrópicos y futuras caídas y fracturas inexplicadas y lesivas entre personas mayores que viven en la comunidad de Gallagher y asociados, donde los medicamentos psicotrópicos, especialmente los anticolinérgicos y los antidepresivos, se asocian de forma independiente con caídas y fracturas. Ahora, con respecto a los déficits sensoriales, se encontró que los problemas visuales y las alteraciones motoras, tales como los ictus y las amputaciones, fueron las condiciones más relacionadas a caídas, con un 5 y un 4 de 23 sujetos con alto riesgo de caída, respectivamente. Por otro lado, las alteraciones auditivas solamente se reportaron en 2 de los 23 sujetos con alto riesgo de caída. Concordando con el estudio de presencia de factores de riesgo de los grandes síndromes geriátricos en adultos mayores que acuden al centro de salud del Mariscal Sucre de Cuello Freire y colaboradores, se encontró un 33.3% de déficit visual y un 25% de déficit auditivo en los sujetos con alto riesgo de caída. Continuando con los factores del entorno, que estos incluyen tales como las alfombras, iluminación deficiente, desorden, entre otros, no se evidenció una relación significativa con el riesgo de caída. Esto sugiere que otros factores pueden tener mayor peso en la incidencia de caídas. A diferencia de estos resultados, en el estudio Causas y Factores asociados a las caídas del adulto mayor de Silva Font y asociados,
Se reportó que las caídas se ocasionaron en un 36.4% por uso de zapatos inadecuados y un 20.5% por caminar en el piso resbaladizo. Ahora, sobre el estado mental y el riesgo de caída. Aunque no se encontró una relación importante, se debe destacar que los pacientes encuestados la mayoría, estuvieron presentes en tiempo, espacio y persona. En contraste, tenemos que los hallazgos de la investigación, factores y riesgo de caída e índice de masa corporal en el adulto mayor hospitalizado de Santiago Mijangos y colaboradores encontraban una correlación entre riesgo de caída con el estado cognitivo, siendo esto que un 50% de los adultos mayores sin deterioro cognitivo tienen un alto riesgo de caída. Por último, se reportó una correlación positiva, pero débil, entre el índice de masa corporal y el riesgo de caída. Esto nos lleva a concluir que el aumento del índice de masa corporal podría contribuir al riesgo de caídas. Concordando con estos hallazgos, tenemos en investigación factores de riesgo de caídas e índice de masa corporal en el adulto mayor hospitalizado de Santiago Mijangos y colaboradores, vincularon el riesgo de caída y el índice de masa corporal debido a que el 67.75% de los ancianos con sobrepeso tuvieron una marcha alterada, lo que les impediría tener buen equilibrio y esto podría llevar a un riesgo de caída. Continuando con las limitaciones, tenemos que entre las limitaciones más importantes se encontró que la mayoría de las personas, a la hora de calcular el riesgo con la escala de JH-Danton, se encontró que no estaban en amenaza de caerse. Otra limitación que se presentó fue la dificultad para acceder a las viviendas de la población. En adición, en las situaciones en las que sí se nos permitía el acceso a los hogares, había personas que se negaban a participar debido a la firma del consentimiento informado. Por otro lado, algunos participantes no pudieron ser incluidos en la recolección de datos, debido a que por su condición física no podían levantarse sin asistencia, o porque sus familiares, preocupados por su edad avanzada y posibles riesgos de salud, decidieron que no participaran en el estudio. De la misma manera, los investigadores tuvieron un horario limitado para la recolección de datos. Ya por último, en recomendaciones se sugiere profundizar en relación entre el uso de medicamentos y las caídas, especialmente aquellos que afectan el sistema nervioso central, ya que pueden aumentar considerablemente el riesgo de caídas. Asimismo, es esencial implementar programas preventivos que prioricen la detección temprana y el abordaje de alteraciones sensoriales tales como las auditivas y las visuales. Cabe destacar que aunque los factores ambientales no siempre muestran una relación significativa con las caídas, adaptar el entorno mejorando la iluminación o instalando barras de apoyo sigue siendo una medida efectiva para prevenir estas caídas y fomentar la seguridad. Por último, se recomienda un monitoreo constante en personas con índice de masa corporal elevado, ya que este factor puede afectar la movilidad de estos y elevar el riesgo de caída. Muchas gracias.